Le damos la más cordial bienvenida a esta tercera jornada del ciclo de webinar Modelos de Agricultura de Precisión. La actividad de hoy es de real importancia, ya que ha sido organizada en colaboración entre el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, y AgroSeller, aceleradora para la valorización de la industria agroalimentaria en un mercado global. Agradecemos a todas las personas conectadas de diversos países de Latinoamérica. Y a continuación, para dar inicio, vamos a exhibir el video de presentación de ICA, el organismo especializado en agricultura del sistema interamericano, que apoya los esfuerzos de los Estados miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural. AgroSeller es una iniciativa financiada por el Gobierno Regional del Biobío de Chile a través del Fondo de Innovación para la Competitividad y ejecutada por la Universidad Andrés Bello. A continuación, presentaremos el video promocional de nuestro programa que resume los principales hitos de AgroSeller para este año 2020. La actividad agrícola de la región del Biobío se encuentra actualmente en un proceso de transición, pasando su producción desde la industria forestal a la frutícola, principalmente en cerezas y arándanos. La apuesta por la producción y exportación de estos frutos trae consigo muchos desafíos, considerando que por su delicadeza, inocuidad y calidad, tienen un mayor valor agregado a mercados extranjeros, y que en los últimos años la cantidad de suelos dedicados a su producción en la región del Biobío se ha duplicado. Ante esta realidad, surge AgroSeller, iniciativa financiada por el Gobierno Regional del Biobío a través del Fondo de Innovación para la Competitividad. Este proyecto, que fue adjudicado por la Universidad Andrés Bello, sede Concepción, se enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Regional del Biobío 2015-2030 y cuenta con socios colaboradores del mundo público y privado. El objetivo de AgroSeller es acelerar el desarrollo de la agroindustria en la región del Biobío. Esto implica establecer un proceso o conocer los procesos de la cadena de valor del desarrollo industrial para luego ofrecer automatización y robótica para mover la aguja económica en el desarrollo de la región del Biobío. La iniciativa aborda 4 desafíos para fortalecer la competitividad de la agroindustria de la región del Biobío en base a transferencia tecnológica. Levantar el proceso, porque si no levantamos estos procesos, la agroindustria en terreno, no vamos a poder estandarizar. Es sumamente importante conocer cada detalle de diferentes empresas que nos permitan establecer una línea base fundamental de tal manera de generar iniciativa, emprendimiento y acelerar el proceso de desarrollo de la agroindustria. AgroSeller cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales del área de la agronomía y tecnología.
donde destacan especialistas en rubros como la automatización, robótica, investigación y estudiantes de geología e ingeniería civil industrial. Por otra parte, AgroSeller realizará una serie de seminarios y workshops que abordan 3 brechas y oportunidades detectadas en el levantamiento de información realizado. Bueno, principalmente AgroSeller tiene la misión de tener varios productos. Por ejemplo, uno puede ser la línea base que estamos trabajando, y también tenemos un ciclo de seminarios y workshops que además tenemos para trabajar, donde vamos a invitar distintas autoridades, también distintas empresas. La idea es que participen también estudiantes y emprendedores tecnológicos. Finalmente, la idea es implementar un laboratorio de automatización y robótica, además de elaborar una plataforma digital georreferenciada con información detallada de la actividad agrícola regional del Biobío. AgroSeller, la aceleradora para la valorización de la industria agroalimentaria en un mercado global. Los invitamos a todos a seguir nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn, buscándonos por el nombre @agroseller para mantenerse al tanto de nuestras actividades. Para dar inicio, damos la bienvenida a Viviana Palmieri Raymond, especialista técnico en innovación tecnológica de la agricultura de la Dirección de Cooperación Técnica del ICA y actual coordinadora del eje transversal Innovación y Tecnología y Secretaría Ejecutiva de Foragro. Así que le damos la más cordial bienvenida a Viviana. Es un gusto contar con tu presencia en este webinar como representación de ICA. Y antes de darle la palabra, dar comienzo a su presentación, invitamos a todo nuestro público asistente a dejar sus consultas que surjan de la presentación en el chat, para que al final del webinar estas sean respondidas por la expositora. Así que ya damos el inicio. Te invitamos, Viviana, a comenzar su presentación sobre el tema Agricultura Digital, visión desde el ICA. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente es un placer estar acá compartiendo con ustedes. Mientras aparece la presentación, lo que quería compartir hoy, quizás un poco informalmente, es cómo vemos la agricultura digital desde el ICA, que tiene una visión hemisférica, y en qué cosas estamos trabajando, simplemente como para contarles un poquito de las cosas que están pasando en diferentes lugares del continente y poder seguir construyendo juntos el futuro. La siguiente, por favor. No voy a entrar en muchos detalles sobre el ICA porque ya vieron el video, pero sí quería mostrarles un poquito del contexto de la agricultura en las Américas, cómo abordamos el tema de agricultura digital en el ICA, los retos y oportunidades para la agricultura digital en las Américas y las iniciativas actuales. Muy brevemente, para que dé tiempo para el diálogo, que es lo más interesante de estos encuentros. La siguiente, por favor. Bueno, el ICA ya escucharon el video, que es el organismo especializado del sistema interamericano, que se encarga de apoyar los esfuerzos en agricultura de los 34 Estados miembros. La forma en que hace esto es con cooperación técnica, que no es otra cosa que facilitar y fungir como puente estratégico para poder implementar soluciones innovadoras basadas en bienes públicos regionales. Iba a hablar un poco más sobre el ICA en esta diapositiva, pero como ya vieron el video, me concentro de que el tema de trabajo del ICA es la agricultura del continente, y ese es un sector clave que ha desempeñado realmente un rol muy importante en la generación de ingresos, de empleo, de alimentos, para el consumo de la población y de todo el mundo. Otro detalle importante dentro del potencial de la agricultura es que tras momentos de crisis o contracción económica que se han dado en el pasado, el sector agropecuario cumplió una función muy importante en la recuperación. En 2017, por ejemplo, tras la contracción económica del 2016, el sector agrícola creció en un 7.5% y las exportaciones en un 8%. Mientras tanto, la economía en general no alcanzó ni al 2% de crecimiento.
De esta forma, después de ese aumento en las exportaciones, el continente, o América Latina y el Caribe en particular, alcanzaron un 15% de participación en las exportaciones de alimentos de todo el mundo. Entonces, un sector muy relevante en nuestro continente. La siguiente, por favor. Aunado, bueno, les hablé de crisis pasadas, en la crisis actual, que quizás es mucho más seria que cualquiera que hayamos experimentado en el pasado reciente, podemos ver algunos elementos por los cuales la agricultura sigue siendo como uno de los sectores claves para la recuperación. Por ejemplo, hace poquito se concluyó el análisis de cómo ha colapsado el comercio de mercancías a nivel mundial, mientras el de exportaciones agrícolas resisten bastante la caída. Aquí en la gráfica, que yo sé que cuesta verlo un poquito, pero les puse el caso de Chile, ya que estoy en Chile de alguna forma ahora, pero solamente en contexto, a marzo o a abril de este año, en el mundo, las exportaciones de mercancías cayeron en total un 19% con respecto al año anterior, a 2019. Mientras tanto, para estos países del mundo que tienen información actualizada, en el caso de las exportaciones agrícolas solo cayeron en un 1%. Como ven en la diapositiva, en el caso de Chile no es tan dramática la diferencia entre el total de mercancías y la agricultura, sin embargo sí existe también un menor impacto sobre las exportaciones agrícolas de toda la situación de la pandemia con respecto a la economía como un todo. Este es otro elemento que nos habla del potencial de la agricultura dentro de la recuperación. La siguiente, por favor. Dentro de todo este panorama positivo que pinté, también tenemos que decir de que la agricultura del continente se caracteriza por los grandes contrastes que tiene. A pesar de ser la principal zona exportadora neta de productos agroalimentarios del mundo, en lo cual Chile tiene una fuerte participación también, hay muchas diferencias entre países. Por ejemplo, por cada dólar importado por Brasil, se exportan 8 dólares. Mientras en países del Caribe, que acá tenemos el ejemplo de Antigua y Barbuda, solamente se exportan unos pocos centavos por cada dólar importado. También tenemos grandes diferencias en nuestros países en cuanto a seguridad alimentaria y estado nutricional. Desde un caso como Uruguay, en que la subnutrición es inferior al 2.5%, hasta países como Haití, donde supera el 49% de desnutrición. Otro de los grandes contrastes se refiere a que una parte muy importante de los productores de alimentos de América Latina y el Caribe son, paradójicamente, los sectores con mayor vulnerabilidad alimentaria. El 57 al 67% de la producción agroalimentaria de la región depende de la agricultura familiar. Esta agricultura familiar también tiene contrastes entre las diferentes regiones. En América del Norte y Central, el 88% de las explotaciones son familiares y disponen de solamente el 68% de la tierra. En América del Sur la diferencia es aún mayor, porque aunque hay un 68% de explotaciones que son agricultores familiares, disponen de solamente un 18% de la tierra. La siguiente, por favor. Aunados a estos retos de los grandes contrastes y a todo el potencial que tiene la agricultura, también tenemos retos de la agricultura que son compartidos por todo el mundo, no son exclusivos de nuestro continente y se traducen de forma especial. En primer lugar, culpables del consumo del 70% del agua en el mundo, y en algunos países esto es aún mayor, y también sufrimos daños por las sequías y esas cosas, incluso muy superior a los otros sectores. A esto se aúna de que también somos, como sector agrícola, tanto víctimas como causantes
del cambio climático. Se estima que para el año 2050 la caída de rendimientos va a ser bastante elevada, de un 10 a un 25% debido al cambio climático. Y otro reto que quería destacar nada más, entre otro montón que existen a nivel mundial, es que la juventud rural no siempre logramos incorporarla apropiadamente y de una forma, con todo el aporte del que son capaces dentro del sector agrícola. Suele ser visto como un sector atrasado, un sector que no tiene mucho futuro y nos cuesta mucho incorporar a los jóvenes y ahí deben hacerse esfuerzos muy grandes en ese sentido. La siguiente, por favor. Cambiando un poco de tema, entonces el panorama general de la agricultura con todos sus retos, sus grandes contrastes y su gran potencial. Quería hablar un poquito sobre cómo visualizamos la agricultura digital en el ICA. En primer lugar, fue definida como una prioridad en el plan de mediano plazo. Ahí se reconoce el potencial de todas las nuevas tecnologías asociadas a la revolución industrial 4.0 para minimizar riesgos, por ejemplo, como los relacionados con el cambio climático. Además, el Instituto también promueve un nuevo enfoque en que los territorios rurales sean apreciados como zonas con un alto potencial a partir del uso de nuevas tecnologías y el incremento de la conectividad. Desde ese mandato, desde el plan de mediano plazo que está actualmente vigente, la siguiente, por favor, en el ICA hemos considerado que la agricultura digital es una definición muy, muy amplia. Representa la aplicación de tecnologías de información y comunicación en la agricultura, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones con datos en tiempo real y datos consistentes, facilitar el intercambio de información y también tener la capacidad de predecir eventos a futuro. En la siguiente, por favor. Entonces, todos estos elementos que son diferentes tecnologías que ustedes, por supuesto, conocen muy bien, que están disponibles actualmente, como la posibilidad de almacenar, analizar y sacar conclusiones de grandes volúmenes de datos, la posibilidad de tener dispositivos que se conectan para obtener información adicional de diferentes eventos, la posibilidad de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, todas las posibilidades de blockchain, que todavía no se han desarrollado tanto quizás, tanto para facilitar el comercio como para toda la trazabilidad y la posibilidad de dar seguimiento a esquemas como por ejemplo las certificaciones de distinto tipo, realidad mixta, etcétera. Son todas tecnologías que están transformando el mundo. Y dentro de este mundo, la agricultura, aunque entró un poco tarde y no estará tan desarrollada como algunos otros sectores, sí está siendo, no sé si protagonista, pero por lo menos partícipe de toda esta transformación digital. En la siguiente, por favor. Entonces, la agricultura digital está cambiando el panorama. Recién mencioné diferentes tecnologías muy rapidito, porque esto yo sé que ustedes son los expertos y no quiero demorarme demasiado en lo que seguramente otros participantes en estos seminarios han abordado con más detalle. Pero esas tecnologías posibles aterrizan en soluciones para los procesos productivos, como son la agricultura de precisión, que es justamente el título de esta serie de seminarios, el Internet de las cosas para poder utilizar diferentes tipos de sensores que permiten obtener información real, etcétera. Son todos elementos que permiten una mejor toma de decisiones. La siguiente, por favor. Entonces, al expandirse el alcance de la agricultura digital, está aumentando la posibilidad de tomadores de decisión en el campo, que es lo que son los productores, ¿verdad? Y demás actores de los sistemas productivos, a entender, acceder e implementar un cúmulo de conocimientos en sus prácticas agrícolas diarias. La tecnología, por supuesto, no es nueva en agricultura, siempre existió, incluso algunas de las que podemos llamar como
actuales que todavía siguen funcionando como fertilizantes químicos y tractores de gasolina, empezaron desde hace más de un siglo. Sin embargo, desde entonces, las herramientas web y los servicios se están volviendo cada vez más comunes y el interés por la agricultura digital está en crecimiento, con una explosión mucho más rápida y una necesidad de adaptarnos mucho más rápida de lo que se dieron con otro tipo de tecnologías en el pasado. Incluso esto ha despertado una serie de interés de muchas empresas emergentes, que son emprendedores, que están abordando diferentes soluciones basadas en agricultura digital para ofrecer sus servicios, y se han creado a lo largo y ancho del continente hubs o conglomerados de este tipo de desarrollos empresariales. Dentro de todos estos desarrollos empresariales relacionados con AgTech en general, los que tienen que ver con agricultura digital representan casi un 70%, o sea, son la gran mayoría de todas las nuevas cosas que se están haciendo en agricultura tienen que ver con agricultura digital. Esto según los datos de un estudio, de la última edición de un estudio del BID sobre los emprendimientos AgTech en el continente. En ese estudio también encontraron de que son muy pocas las mujeres que participan en estos emprendimientos, lo cual es un reto pendiente. Y el otro elemento también es que son emprendedores. Como emprendedores están enfocados en la venta de sus servicios. Y entonces muchos de estos servicios están dirigidos, si se quiere, o desarrollados con un público meta que es más la agricultura industrial que la agricultura familiar. ¿Por qué? Porque son los que pueden pagar. Y ahí es donde en este mismo estudio se destaca la importancia de, si quieren puede pasar a la siguiente, la importancia del desafío principal que tenemos como sociedades en todos nuestros países. Y eso incluye no solamente al sector público que debe intervenir para posibilitar la agricultura digital incluyente, sino también hasta de las mismas empresas privadas que pueden facilitar y ser partícipes de esto. En el marco de los grandes contrastes que les mencioné para la agricultura del continente, el fomento de la innovación debe estar encaminado a facilitar un desarrollo sustentable e incluyente. Y si estas diferentes brechas en el acceso y en la capacidad de aprovechamiento de tecnologías digitales no se abordan con políticas y estrategias adecuadas, su impacto general podría ser negativo al aumentar la posibilidad de que los vulnerables se nos vayan quedando cada vez más atrás. La siguiente, por favor. Aquí quería puntualizar en algunas de estas brechas que mencioné. Por ejemplo, dentro del índice global de innovación, que se hace todos los años por la Universidad de Cornell, bueno, es toda una organización dedicada al desarrollo del índice global de innovación, existe un pilar de TIC, que tiene que ver tanto con la infraestructura como con el uso, con la capacidad de usarlo. Y en el mundo, como ven, América Latina y el Caribe está casi al fondo, por debajo del promedio mundial en el puntaje en este pilar. Gran parte de nuestros problemas en el continente para tener mejor puntaje acá es un problema de acceso, es un problema de costo y un problema también de capacidades para aprovechar. La siguiente, por favor. Ese era el promedio general en América Latina, pero además de eso tenemos brechas internas, ¿verdad? Según datos de la ITU, me faltó poner la fuente aquí, tenemos, según la información que hay, que no es mucha, grandes diferencias entre el acceso a Internet en las zonas urbanas y las zonas rurales. En algunos países la diferencia es hasta superior al 70%. También se puede ver aquí que tenemos grandes diferencias entre países. Para el caso de Chile es uno de los que tienen más acceso a Internet en general, pero no tenemos el desglose o no conseguimos información sobre el desglose entre hogares urbanos y rurales. La siguiente, por favor.
Ahora, en este marco de desafíos grandes que tenemos, porque tenemos mucho terreno que recorrer hasta convertirnos en realmente actores y protagonistas de toda esta transformación, hay un elemento clave, que las personas están en el centro de todos los ecosistemas de agricultura digital. Ya sean las personas que están a cargo de estos startups o empresas emergentes, hasta los agricultores y tomadores de decisión en el campo, son usuarios finales de las tecnologías de la agricultura digital. O sea, no son solamente tecnologías solas, es gente la que las hace, las pone a disposición, las gestiona, las maneja, las desarrolla de acuerdo con determinados objetivos y la aprovecha. Entonces, el factor humano dentro de este ecosistema es un elemento muy importante que debemos tener siempre presente. Los proveedores de tecnología en este mercado son parte del ecosistema también y son los que van creando todas las herramientas para que puedan ser aprovechados por los usuarios. Pero esos usuarios pueden, sin querer muchas veces, porque es lo que ha pasado con las tecnologías agrícolas, incluso a lo largo de la historia, la tecnología rara vez es neutra. Cuando se desarrolla para un determinado tipo de público, es muy difícil que después pueda adaptarse o requiere grandes esfuerzos específicos a tal fin para que pueda ser aprovechada por otro tipo de público. Y entonces esta es simplemente una de las cositas que quería traer a colación. La siguiente, por favor. En definitiva, se requieren esfuerzos por parte de todos los actores de este ecosistema que menciono, privado, público, académico, para poder superar brechas en conectividad como un punto de partida, atender la necesidad de desarrollos digitales para diferentes tipos de productores en las diferentes regiones, y eso es también referido tanto a los sistemas agroecológicos como a la gente y las capacidades mismas. Mejorar la claridad en la regulación de la privacidad de la información, que es algo que muchas veces lo tenemos como una cajita negra por ahí, que lo traemos a colación de vez en cuando, pero que no está abordado suficientemente en nuestros países. Y por último, también fortalecer las capacidades de productores, de otros actores de las cadenas agrícolas y de los servicios de apoyo a la agricultura, como por ejemplo extensión y la misma investigación o servicios financieros, para poder aprovechar este tipo de opciones. La siguiente, por favor. A ver, ahí está. Y no es que lo digamos desde el ICA, el mismo Bill Gates dijo de que la innovación guiada por pequeños agricultores, adaptada a las circunstancias locales y sustentable para la economía y el ambiente, es necesaria para asegurar la seguridad alimentaria en el futuro. Y esto lo dijo mucho antes de que la pandemia convirtiera la seguridad alimentaria en el problema, en uno de los problemas principales de la humanidad en este momento. Adelante. Muy bien, todos estos desafíos nos plantean, y prácticamente son todos paralelos, una serie de oportunidades. En primer lugar, tenemos que seguir trabajando para reducir la brecha digital en zonas rurales si queremos aprovechar el potencial que tienen todas estas tecnologías para mejorar el aprovechamiento del potencial de la agricultura en el continente y el bienestar de la gente. En segundo lugar, es necesario seguir trabajando para empoderar a las personas, para lograr la transformación digital exitosa. Y por empoderar me refiero no solamente capacitar, sino que se conviertan en dueños y co-creadores de las diferentes soluciones para que puedan ser apropiadas y aprovechables en su máxima expresión. Otra oportunidad es la necesidad de sensibilizar y colaborar para el desarrollo de propuestas de políticas públicas que favorezcan la inclusión digital y la innovación en la agricultura. Esto es todo un tema de trabajo enorme que no viene al caso ahora, pero es un elemento que tenemos muchas veces como agenda pendiente. La siguiente, por favor. Y en el marco de la pandemia, estas oportunidades, en vez de verse disminuidas, más bien
se han aumentado. En primer lugar, la pandemia, como cualquier crisis en la historia de la humanidad, y esta que es tan grave todavía más, es un disparador de procesos de innovación. ¿Y por qué digo esto? Porque es totalmente claro para todo el mundo, no hace falta convencer a nadie de que hace falta, que es totalmente necesario cambiar la forma en que estamos haciendo las cosas. Y con esa conciencia sobre la necesidad de cambiar, la necesidad de una reconstrucción después de la pandemia y de una sobrevivencia mejor durante la pandemia, está el terreno mucho más fértil para poder desarrollar y co-crear e implementar cambios en nuestros sistemas productivos. Y eso es innovación, ¿verdad? Los cambios en los sistemas productivos. En segundo lugar, hay una oportunidad enorme y que cada vez tiene como más eco, que es el desarrollar colectivamente esta reconstrucción sostenible e incluyente para el futuro. Es la oportunidad para poder hacerla, para poder abordar crisis como la del cambio climático, que quizás no son tan obvias todos los días como son el número de enfermos y muertos por la pandemia. Ese es un disparador más fuerte porque nos impacta mucho más en el día a día. Sin embargo, tenemos muchas otras crisis pendientes y esta es una oportunidad, un terreno fértil para avanzar en esta reconstrucción. Y por último aquí quería mencionar que es algo mucho más de corto plazo, que las restricciones a la movilidad de las personas y todos los problemas de impactos en la economía, en la seguridad alimentaria y en el comercio han incrementado las demandas y necesidades por soluciones digitales. Y esto lo vivimos muy de cerca en el ICA, donde tenemos una serie de demandas en este sentido. La siguiente, por favor. Estas demandas, voy a mencionar solamente algunas iniciativas porque son varias que están en desarrollo ahora en respuesta a COVID, pero también existían desde antes la necesidad de incorporar toda esta revolución digital en la agricultura. Hemos desarrollado, por ejemplo, una aplicación para informar sobre medidas para COVID-19 en el marco de un proyecto con la Unión Europea denominado AgroInnova, donde reúne las diferentes medidas que se pueden tomar para garantizar seguridad de las personas, de los trabajadores agrícolas, de los productores agropecuarios y de todos los actores de la cadena, y también la inocuidad de los mismos alimentos que se producen. Con esta misma finalidad se han desarrollado también una serie de MOOCs o cursos online masivos y abiertos con protocolos de prevención para asegurar la salud de las personas y la inocuidad y calidad en las cadenas agrícolas. También se ha desarrollado una aplicación denominada Sistema de Abastecimiento Agroalimentario Regional para la Seguridad Alimentaria para la región mesoamericana, que consiste en facilitar el comercio intrarregional poniendo a disposición información sobre las existencias de los diferentes alimentos en los distintos países y la posibilidad de contactar entre oferta y demanda de los distintos países. O sea, para suplir las necesidades alimentarias con las existencias de la misma región. Esta aplicación se está pensando en una adaptación y escalamiento a la región del Caribe, que también está quejada por fuertes problemas de seguridad alimentaria en la actualidad. Hay otra iniciativa en la cual estamos muy involucrados, que es una aplicación para facilitar la digitalización de los servicios de extensión agrícola para los países del Caribe. Surge a raíz de la pandemia por una necesidad sentida por los ministros, porque claro, no se puede movilizar como usualmente hacía el servicio de extensión de una forma presencial. Entonces, en este sentido estamos avanzando y quería mencionar acá un elemento antes que me olvide, que es muy importante dentro de la forma en que
todas estas iniciativas se llevan a cabo. Esto no es un tema del eje transversal innovación y tecnología, ni de una persona, ni de una especialidad. Todos estos desarrollos requieren equipos multidisciplinarios con gente, en el caso del ICA, tanto de la gerencia de TIC y agricultura digital, como de la dirección de cooperación técnica con todas las diferentes especialidades, como en el caso de todo lo que es sanidad agropecuaria y inocuidad de los alimentos, cambio climático, comercio internacional e integración regional, por supuesto, agricultura familiar. Son todos diferentes miembros del equipo que pueden contribuir a que estas iniciativas realmente sean una construcción colectiva que responda mejor a las necesidades y a las oportunidades, abrir el panorama de los diferentes actores y especialidades. Y además, muy, muy importante, la participación de los diferentes especialistas en cada uno de los países en los cuales se van desarrollando estas iniciativas, porque hace falta todo el elemento de empoderamiento y de aporte de la realidad nacional para que estas cosas realmente sean útiles en un futuro y que no sean una herramienta X genérica desarrollada para todo un continente. Todas estas cosas tienen que construirse colectivamente por todas las personas que están involucradas en los procesos. La siguiente, por favor. Un par de cositas más. Estamos también en la mitad de un estudio sobre conectividad rural en América Latina y el Caribe. Ahí vieron los datos que presenté, que la información no es fácil, incluso solo para dividir rural y urbano es complicado con los datos existentes, mucho menos el especificar las subregiones dentro de los países donde la conectividad es deficiente, y la subdivisión entre los diferentes sectores más vulnerables. Por ejemplo, brechas de género en conectividad, brechas entre comunidades indígenas versus comunidades que no lo son, etcétera. O sea, son una serie de elementos para los cuales no existe la información primaria que pueda alimentar el desarrollo de políticas públicas más apropiadas. Y ese estudio, como se está haciendo en conjunto o en asocio con Microsoft y el BID, y va a estar listo quizás en un mes, aproximadamente en un mes. Otra iniciativa es un foro hemisférico sobre brecha digital, en el cual con varios socios, tanto públicos, privados como académicos, estamos organizando una serie de, bueno, iba a ser un evento presencial muy rimbombante, pero bueno, ahora va a ser una serie de seminarios web, cuyo producto final se espera que sea la definición de una hoja de ruta con acciones conjuntas para el aprovechamiento inclusivo de agricultura digital. Entonces acá al hablar de brecha no estamos hablando solamente de conectividad, sino también en brechas en capacidades y brechas en la disponibilidad misma de herramientas relevantes para los diferentes tipos de productores y regiones. También pronto a lanzar está una hackathon virtual que se va a hacer a nivel hemisférico, pero enfocada en la realidad de Ecuador, y cuyo objetivo es desarrollar un aplicativo, una herramienta que permita facilitar el funcionamiento de circuitos cortos de comercialización para la agricultura familiar. Acá es todo a lo largo de la cadena que se procura que la solución integre tanto la parte productiva como la parte de distribución y comercio. La siguiente, por favor. Bueno, acá paso rapidito porque más bien estoy tardando más de lo que pensé. Estas son iniciativas en el ICA que incluso estaban antes de la pandemia, pero que continúan. Por ejemplo, Hackathon, ya hubo otras anteriores presenciales enfocadas en un país en particular, como el año pasado en Costa Rica. Un Fab Lab que se espera poder replicar en diferentes lugares del continente, que es una especie de laboratorio para desarrollar prototipos de diferentes herramientas digitales para la agricultura,
que está en Costa Rica, el primero, en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología del país. También se han desarrollado diferentes tipos de dispositivos IoT, como incluso uno que permite alertas tempranos para roya del café, etcétera. Bueno, no me voy a detener más, pero toda esta información está disponible en las páginas del instituto y ahí les queda la presentación por si quisieran después más información al respecto de alguna de ellas. La siguiente, por favor. Esto es como ya llegando al final, quería destacar esto, que ya lo mencioné, pero realmente destacarlo, que para lograr resultados el trabajo tiene que estar desarrollado a través de equipos multidisciplinarios y con alianzas estratégicas. Ninguna institución del mundo puede abordar todas las cosas y sacar adelante los resultados, y mientras más participación es mayor. Y acá estamos hablando como de entes, ¿verdad? Y puse un montón de logos como para tener la idea de algunas de las alianzas con las que estamos trabajando. Pero sobre todo quería volver a destacar que en las alianzas y en los equipos los que participan son personas, no son los logos los que se reúnen para sacar adelante las iniciativas, son las personas, y son las personas no solamente pensadas como oferentes de alguna solución, sino que como un conjunto de seres humanos que quieren desarrollar algo diferente al futuro e implementarlo. La siguiente. En conclusión, me dicen que estoy muy bien del tiempo, pero en realidad, si queda más tiempo para el diálogo, para mí es muchísimo más constructivo. Oírme por tanto rato ya me aburrió. En conclusión, la agricultura digital, igual que la agricultura en el continente, es una oportunidad real para incrementar la sostenibilidad, la productividad y el bienestar de todos basado en un uso eficiente de los recursos naturales. Pero hay un montón de retos por delante y todos ellos requieren la construcción colectiva entre todos los actores y estrategias realmente dirigidas a no dejar a nadie atrás. Bueno, muchas gracias por escucharme y ojalá podamos motivarlos a consultas, comentarios para iniciar este diálogo. Muchas gracias, Viviana, por esta presentación y muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Para continuar esta jornada y empezar con esta interacción, abrimos el espacio al público asistente para que realicen sus preguntas, consultas a nuestro expositor a través del chat. Así que los invito a escribirnos y pasar las preguntas al expositor. Vamos a darles un tiempo para que indiquen. Mientras escriben, saludar a Hernán, que tengo años de no verlo y se acaba de encender el video. Y a todos los participantes. Hola Claudio, te puedes tomar media hora más o 45 minutos más, no habría problema, si quedas corta de tiempo. Claro, si estamos bien en el tiempo, así que podemos interactuar un rato más lo que necesite Viviana. No, de acuerdo. Quería quizás un poco, para motivar el diálogo acá, empezar a oír un poquito de AgroSeller, de qué forma ven esto, cómo compara la visión que tiene el ICA con respecto a lo que ustedes están trabajando más en un ambiente académico y más enfocado en la tecnología. Cosas como eso me gustaría para poder avanzar en el diálogo. Ahí sí, tenemos un... Ajá. Voy a dar la pregunta al Orlando Vargas, nos está escribiendo. Ella dice, considerando las brechas existentes en la AFC,
¿Qué tan factible es que la agricultura digital se empodere en los pequeños agricultores adultos? Por ejemplo, si bien manejan las redes sociales, ellos tienen grandes barreras para acceder a la profusión de webinars existentes con motivo de la pandemia, por no contar con internet ni manejar bien un computador. ¿Qué habría que hacer para enfrentar esto? Creo que no es una sola cosa la que se puede hacer para enfrentar esto. Es todo un conjunto de acciones que pasan por no solamente brindar acceso, porque si tienen redes sociales posiblemente el acceso está, pero brindar un acceso que permita fortalecer las capacidades para aprovechar. Y eso significa empoderarse. O sea, mientras todo lo que es conexión digital sea vista solamente como un medio para poder chatear o poder ver Facebook o ver chistes en redes, no vamos a avanzar hacia poder aprovecharlo como herramientas de trabajo que son. En este momento de pandemia, con poco acceso a poder fortalecer las capacidades, creo que más bien nos puede estar quedando como una lección aprendida de la necesidad de realmente fortalecer a los actores en todos los niveles, sobre todo de la agricultura familiar campesina a la que se refiere Orlando, para poder aprovecharlo mejor. Y a veces eso no es solamente que no sepan, no es solamente que no saben, es un problema de que ni conocen las posibilidades que existen, ni tampoco saben cómo aprovecharlas realmente para su propio proceso productivo. Ni siquiera se les ocurre a veces de que puede haber elementos así. En algunos lugares donde no había un proceso de digitalización de los servicios de apoyo para nada, durante la pandemia han salido iniciativas, por ejemplo, basadas en grupos de WhatsApp, para empezar a intercambiar ideas, a dar elementos sobre dónde puede haber más información sobre tal o cual cosa, que han surgido y son herramientas con las cuales, igual que las redes sociales, con las cuales ya están familiarizados en algunos países, no en todos, pero que podemos empezar a aprovechar de una manera más proactiva para facilitar ese empoderamiento y el aprovechamiento efectivo. Muchas gracias, Viviana, por esa explicación. Pregunta de Walter Martínez. Además de la gestión a nivel de gobierno que podríamos tener, ¿cómo es tu opinión para acercar estos temas a los productores? Bueno, está relacionado un poquito con la anterior, pero creo que todo pasa por, y esto es larga experiencia, no mía, que soy viejísima, pero todavía de toda la humanidad, que a lo largo de la historia la tecnología se intenta transferir una vez que está desarrollada y lista. Y en muchas experiencias en el mundo se ha determinado de que en realidad funciona mucho mejor cuando los mismos productores son actores activos dentro del diseño y desarrollo. Si uno llega al final con una cosa, un paquete, como se decía en los años 60, totalmente establecido para un cierto tipo de productor, para una forma de producir, y tómelo, déjelo, lo adopta o usted es un cerrado, eso pocas veces va a poder avanzar hacia el aprovechamiento real y la adaptación y el formar, que esas tecnologías formen una opción para innovar en los procesos productivos de una manera completa, que sea integral, que sea una nueva tecnología con nuevos conocimientos de los cuales se va apropiando el productor para poder cambiar la forma en que hace las cosas, tomar mejores decisiones sobre su proceso productivo para ser más sustentable, más exitoso en general. No sé si eso responde la pregunta, pero podemos seguir. Muchas gracias, Viviana. Hernán Chiriboga nos dice si nos puede explicar un poco más de los productos del Fab Lab. Claro que sí. Bueno, por supuesto acá, como dije, es un equipo y yo no soy la experta en Fab Lab, pero el Fab Lab está
está diseñado como un laboratorio para el desarrollo de prototipos. Esto necesariamente es una cosa que se hace de forma presencial, entonces en los últimos meses no han salido muchos prototipos nuevos, ¿verdad? Pero tiene todos los elementos para fortalecer capacidades de diferentes estudiantes y todo. Por ejemplo, existe un programa para poder involucrar a los jóvenes de los colegios agropecuarios en las diferentes zonas rurales para poder travesear sin echar a perder la producción de los padres y ir desarrollando algunas soluciones para tratar de buscar respuestas. Entonces es un proceso formativo y también un proceso de enamoramiento de estos jóvenes que mencioné que era uno de los retos. En productos concretos ha desarrollado, ya a la luz de la pandemia, incluso estuvieron probando hasta con máscaras para desarrollar y soluciones puntuales para casos específicos, como son los sensores estos IoT con los que estaban alimentando el sistema de alertas para la roya. Pero Hernán, con muchísimo gusto podemos explicar más con Jonathan Castro, que es el colega que está a cargo del Fab Lab. Él está muchísimo más al tanto para poder explicar con mayor detalle todos los elementos y los productos del Fab Lab. Muchas gracias, Viviana, por esa explicación. Tenemos pregunta de Wilson Cardona. Él nos dice, ¿cómo hacer para compatibilizar las necesidades de agua de los agricultores y las comunidades, especialmente en sectores de alto consumo de agua agrícola? Él pregunta por alimentos versus bienestar. Qué pregunta más complicada. Esto es más de lo que me dijeron de agricultura digital en el ICA, esto excede. No, compatibilizar, por supuesto, como toda solución que pueda traducirse en un impacto positivo para las comunidades, la única forma que yo veo, por lo menos desde mi punto de vista, es la construcción colectiva de estas soluciones. Si dejamos a la gente por fuera, dictamos las normas desde arriba y después queremos que todo el mundo salga conforme, así muy difícilmente va a ser usado, va a ser cumplido por los diferentes actores y se va a poder hacer de la mejor forma. Ahora, eso, por supuesto, en el marco de que hay regiones en las cuales la faltante de agua es faltante de agua en serio y que no va a alcanzar para todos de ninguna manera. Y en todo caso, creo que en ningún lugar del mundo sobra el agua, ni siquiera acá que llueve un montón. Entonces, compatibilizar los usos es totalmente una necesidad, pero que yo conozca, y creo que como en todo lo demás en esta vida, no existen recetas fijas para decir tiene que hacer esto y aquello. Las soluciones para cada situación en particular, según las disponibilidades en cada caso en particular y las necesidades en cada caso en particular, tienen que salir de los mismos, de los mismos usuarios en última instancia, de las mismas comunidades interesadas. Te agradecemos por eso, Viviana. Mónica Matamala nos consulta, como organización internacional ICA, ¿cómo se avanza en la construcción de políticas públicas a nivel de Latinoamérica para abordar la brecha digital que existe en el sector rural? Nos preguntan en específico cuáles son las principales dificultades y si existen algunos programas que se estén implementando. Ok, como organización internacional no construimos políticas públicas, ayudamos a fortalecer el desarrollo y podemos buscar experiencias en diferentes lugares para que se puedan desarrollar mejores políticas públicas, con el impacto deseado en cada caso. Eso simplemente para aclarar. Pero en el caso particular de lo que hablan de abordar la brecha digital, existen cualquier cantidad de dificultades y creo que la solución, o por lo menos a la forma en que estamos abordando el asunto desde el instituto, se los mencioné muy brevemente con este foro hemisférico, que busca avanzar hacia el desarrollo de una agenda conjunta
que permita abordar estos problemas. O sea, no es el ICA, ni muchísimo menos Viviana Palmieri, quien puede dar la solución en cuanto a la receta de la política pública para abordar la brecha digital. Es una cosa en la que no solamente la tenemos que construir entre todos, sino que nos tenemos que comprometer entre todos para poder sacarlo adelante. Incluso para todos los procesos de sensibilización y todo que hacen falta para que esas políticas públicas entren dentro del imaginario de nuestros diferentes gobiernos. Entonces, incluso ahí no hace falta que esa hoja de ruta sea para actividades de cada gobierno de todos nuestros países. No, incluso tenemos un lugar a jugar como técnicos para poder brindar y desarrollar de forma conjunta las municiones que hacen falta para convencer de que eso es un problema serio y es un problema cuya solución haría explotar el potencial de muchas de las regiones más abandonadas de nuestro continente. Ok, creo que eso sí, porque programas que se están implementando desde la perspectiva del ICA, el que se me ocurre en este momento es lo del foro hemisférico, en el cual se está convocando socios para poder construir ese trabajo conjunto a futuro. Muchas gracias, Viviana. Tenemos otra pregunta de Walter Martínez. Él nos pregunta, ¿existe acceso al ICA para hacer investigación local? Y si es de existir, ¿cómo se puede acceder? Bueno, primero, el ICA, si investigación local, estamos hablando de investigación agrícola local de la tradición, o sea, típica investigación en agricultura, el ICA no hace realmente investigación, salvo algunos casitos muy puntuales en algunos elementos. Pero para cualquier posibilidad de iniciativas locales con el ICA, recomiendo como puerta de entrada la representación del ICA en el país. A través de ahí se puede por lo menos analizar si existe posibilidad, si existe alguna manera de construir juntos lo que se desea. Pero sí, el ICA no es una instancia no es una institución de investigación agrícola. Muchas gracias, Viviana. Tenemos pregunta de Alejandro Saavedra. Él nos dice, Kremer, el Nobel de Economía 2019, estuvo conversando con Manuel Otero, director general del ICA, y comentó sobre la necesidad de digitalizar la agricultura. ¿Qué condiciones se requieren en América para avanzar en este camino? Él opina, esta crisis económica quizás ha agilizado ese proceso. Sí, es más o menos lo que traté de explicar un poco rápido también. Las condiciones que se requieren en América, dos cositas. Primero, para el tipo de soluciones que Kremer nos compartió durante su charla con Manuel Otero, son soluciones implementadas en Asia y en África en condiciones de conectividad incluso peores que las que tiene América Latina en algunos casos. Entonces tampoco estábamos hablando de soluciones súper rimbombantes, eran cosas muy, muy sencillas. Entonces, en ese sentido, quizás la conectividad, salvo en zonas específicas, no es nuestra mayor limitante. Las condiciones que necesitaríamos para avanzar en el camino, como bien dice Alejandro, quizás han sido más disparadas por la crisis, como disparador de los procesos de innovación, porque nos hace falta, o sea, nos está empujando la crisis a hacer las cosas de forma diferente. La necesidad de digitalizar la agricultura, Kremer lo planteó como el potencial que tiene y las posibilidades que existen de avanzar en este camino para mejorar todavía más. Y creo que eso, sobre todo en algunas regiones de algunos países y en algunos países, el camino a recorrer es muy, muy largo porque requiere, para empezar, la conectividad y el acceso al equipo a un costo apropiado para poder aprovechar. Pero además de eso, todo el camino por delante, de que si no hay una sola herramienta apropiada para mi agricultura,
pequeño productor de, no sé, de alguna región remota de un país centroamericano, muy posiblemente el camino a recorrer va a llevar años, no va a ser una cosa que se va a cocinar, pero mientras más tardemos en empezar, más tardaremos en facilitar estas soluciones. Muchas gracias, Viviana. Tenemos otra pregunta, antes de pasar la pregunta de Agroceller, que la voy a dejar para el final. Orlando Vargas, ¿se ve factible que los pequeños productores agrícolas puedan usar competitivamente el e-commerce, considerando la ventaja que tiene el retail o los grandes centros de distribución al respecto? ¿Cuál sería la estrategia más promisoria? También depende de qué productores y de qué productos estamos hablando. Creo que eso no es, de nuevo, no hay recetas. Pero sí pueden usar competitivamente el e-commerce y ha habido algunas experiencias. Me acuerdo de un caso en Panamá en que estaban facilitando herramientas de comercio electrónico para poder, y mucho más caserito, uno lo ve en el día a día, de gente a través de WhatsApp o redes sociales anunciando que tienen sandías a tal precio o lechugas a tal otro. Y entonces, incluso en caserito se hace. ¿Se puede mejorar eso? Por supuesto que sí. Y una de las iniciativas en las que estamos ahora impulsando, que es esta hackathon para los circuitos cortos, para la agricultura familiar, justamente se enfoca en eso, en permitir no solamente el comercio electrónico, sino la posibilidad del acceso a todo lo largo de la cadena para facilitar la seguridad alimentaria en las zonas urbanas al tener mayor acceso a productos, pero también el bienestar y la posibilidad y la situación de los agricultores familiares que al no poder movilizarse se quedan sin mercados. Entonces, sí creo que perfectamente se pueden aprovechar. Las herramientas sí deberían ser apropiadas para cada caso en particular. Por eso la hackathon, aunque se hace una convocatoria hemisférica para participar de gente de todo el continente, se enfoca en la realidad específica de Ecuador. O sea, solamente como un ejemplo, porque hay que adaptar esto de acuerdo con los productos, los productores, las condiciones y el circuito corto existente ya de por sí. Y estrategias promisorias hay muchas, a veces con más o menos I en el comercio, pero sí, perfectamente podríamos seguir hablando toda la tarde, y si tuviéramos los expertos en comercio de circuitos cortos aquí del ICA, todavía podríamos hablar 2 días seguidos quizás de este tema, porque son muchas las posibilidades, son algunas las experiencias, también depende de qué estamos hablando de pequeños productores, pero sí existe totalmente el potencial. Muchísimas gracias, Liliana. Luciano Parada nos dice, ¿considera que la digitalización agrícola es la base de la sustentabilidad agrícola? Uy, a mí no me gustan las máximas así, no sé si es la base. Es una herramienta con un enorme potencial para poder contribuir a un desarrollo sustentable de la agricultura en el futuro. Para mí, esas máximas así, no sé, me dan desconfianza. Enseguida se me ocurren como 100 formas de negarla. Creo que sí, que la digitalización o las herramientas digitales que están a disposición de la producción agrícola en distintos niveles, desde el modelaje hasta las imágenes satelitales que permiten desarrollar índices de degradación del suelo. Hay un sinnúmero de herramientas digitales que permiten avanzar hacia la sustentabilidad, tanto para modificar la toma de decisiones a nivel del proceso productivo, como en la toma de decisiones en otras instancias para ver a dónde enfocar los servicios de apoyo a las estrategias y las políticas públicas. Perfecto, muchas gracias, Viviana. Wilson Cardona nos pregunta, ¿crees que incrementar vías de acceso y redes de comunicación digital llevaría a los jóvenes a acercarse al trabajo agrícola? Es la esperanza, pero creo que esas cosas no ocurren por magia. Siempre cuando en el ICA tenemos 2 ejes transversales, uno es innovación y tecnología que coordino yo, y hay otro que se llama género y juventud.
Y es divertidísimo porque cada vez que alguien quiere encontrar los puntos de encuentro, porque aunque somos transversales no quiere decir que seamos paralelos y no nos encontremos, cada vez que quieren encontrar puntos de encuentro, lo primero que mencionan es las TIC y los jóvenes. Bueno, eso está muy bien, potencialmente tiene futuro, pero no ocurre por magia. Tiene que haber iniciativas que están específicamente dirigidas a potenciar el aporte de los jóvenes a la agricultura, a potenciar su futuro a través de su empoderamiento con la posibilidad de aprovechar herramientas digitales. No sé si eso responde, pero no sé si es acercarse al trabajo agrícola, pero sí a convertirse, la esperanza es esa, de que se convierta en una forma de volver a meterle el sexy a la agricultura para los jóvenes, al ir viendo posibilidades de desarrollo que son mucho más atractivos y que se les presentan como opciones más promisorias que lo que usualmente se encontraban en una agricultura más tradicional. Muchas gracias, Viviana. Antes de continuar con más preguntas para ti, quisiera, para no dejar atrás, darle la palabra a Raúl, que es nuestro director de operaciones de AgroSeller. Hay una pregunta para nosotros que dice, ¿tienen experiencia en AgroSeller con tecnologías en prototipos que implementen soluciones nutritivas en hidroponía? ¿Existen iniciativas como AgroSeller en Santiago? Ya. Hola a todos. Esa pregunta referente a lo que es prototipado, nosotros estamos en Concepción, al sur de Chile, al sur de Santiago, y estamos recién empezando a implementar un laboratorio que es similar a un FabLab, que es lo que debe tener el ICA, y nosotros estamos buscando tecnologías similares. Tenemos conectividad con varios productores, agricultores de la zona, horticultores de la zona, y dentro de ellos justamente están viendo sistemas de hidroponía automatizados. Uno de los ejes que están viendo es justamente también la alimentación de esto. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Lo estamos viendo con las startups, y estamos buscando startups que quieran trabajar con nosotros para hacer desarrollo tecnológico. No sé si ahí consulta o respondo bien tu pregunta. Muchas gracias, Raúl. Continúo con las preguntas de Viviana. Tenemos pregunta de Wilson Cardona, no sé si la respondí Constanza. Ella nos dice, ¿cuál es la probabilidad de éxito de implementar Food Hubs en América Latina para realizar el acortamiento de los circuitos? Hay con diferentes nombres, diferentes tipos de Food Hubs, si se quiere, en América Latina. Desde ferias del agricultor hasta diferentes alternativas que permiten acercar muchas veces los consumidores al productor y no solamente el productor al consumidor. Pero sí existe una amplia experiencia y sí tienen probabilidad de éxito y están funcionando muy bien en algunos lugares. El tema acá, creo que con todo, ya mostré lo diferente que es nuestro continente en todas las cosas, y eso que no entré en ningún detalle. Fue una visión a vuelo de pájaro. Cada una de estas cosas tiene que estar adaptada para que tenga probabilidad de éxito. A los productores, al tipo de productos, a la geografía, a las diferentes oportunidades que existen para acortar circuitos. Muchas gracias, Diana. Carlos Méndez nos dice, la agricultura genera grandes volúmenes de desechos o subproductos, que muchas veces son desechados o subvalorados. Nosotros en nuestro centro tecnológico tenemos la experiencia de haber desarrollado una solución para que los desechos de la producción de aceite de oliva, pero el resto de la industria la hemos visto poco activa en esta área. ¿Cuál es tu experiencia en este campo? Bueno, para no hablar solo de mi experiencia, sino del ICA, uno de los programas del ICA en este momento se llama Bioeconomía y Desarrollo Productivo. Este programa se enfoca exactamente en este tipo de posibilidades para agregar valor a los residuos, a los desperdicios, comillas, comillas,
incluso a los desperdicios de alimentos, ¿verdad? No solamente a nivel productivo que sobra biomasa, sino a nivel ya a lo largo de la cadena de diferentes partes de la biomasa producida que se desperdicia. Esto tiene potencial enorme en muchos lugares y ha habido muchas experiencias del ICA, tanto para producción de bioenergía, que es más común, digamos, como para producción de otro tipo de insumos para la industria, como son, diferentes productos químicos. Y yo no soy la experta en esto, pero de cualquier manera sí trabajamos desde innovación y tecnología en una cosa durante todo el año pasado y lo que llevamos de este año. La semana pasada hubo incluso un seminario que todavía está disponible ahí, tanto en la página del evento, en la página del ICA, como en YouTube, que fue una presentación de resultados que desarrollamos en un estudio durante todo el año pasado y el comienzo de este año, con posibilidades de aprovechamiento de agregar valor a la biomasa a través de técnicas de bioeconomía para la agricultura familiar de América Latina. Esto se hizo en conjunto con Fontagro. Y bueno, el seminario final fue la semana pasada, la publicación va a salir en poco tiempo, pero en todo caso, de ese estudio y de otras iniciativas dentro del programa de bioeconomía, hicimos la compilación de las diferentes tecnologías disponibles, que está pronto a lanzarse, pero ya está visible. Cualquier cosa, si es del interés, les puedo pasar el link, de un catálogo dinámico de tecnologías para la bioeconomía. O sea, tiene nombre raro, pero es justamente eso. Por ejemplo, si yo produzco maíz, puedo hacer una búsqueda por cadenas y me sale buscando maíz, y me va a salir las diferentes opciones que existen, por lo menos de las ya incluidas en el catálogo, que por supuesto es algo que va a seguir creciendo con el tiempo, con las diferentes opciones que existen en el continente y en el mundo, para poder aprovechar diferentes residuos del maíz para distintos usos. También se pueden hacer búsquedas por país, búsquedas por producto final, si estoy buscando algún tipo de producto final particular. Esto daría como para toda una charla enorme, pero los invito a ponerse en contacto. Yo los dirijo a la gente que sabe. Yo soy solo la vocera de un equipo, recuerde. Muchas gracias, Viviana, por esa respuesta. Tenemos pregunta de Roberto Ferrada. Él nos dice, ¿cómo podemos utilizar la digitalización en la agricultura de exportación post pandemia? A ver, la agricultura de exportación, o sea, daría cualquiera de las posibilidades de la agricultura digital, tanto en la fase productiva como en la fase de trazabilidad para las certificaciones, como en todas las oportunidades que tiene de e-finance, de e-commerce y todo lo demás, son todas perfectamente aprovechables tanto para la agricultura de mercado local como para la agricultura de exportación. Pero sí sería enorme listar todas las posibilidades que existen, pero habría que ver en cada caso particular qué opciones podría existir y sobre todo no pensarlo al revés, en qué puedo enchufar la agricultura digital a esto para que salga mejor, sino que conociendo las opciones de la agricultura digital, percibir los problemas que queremos abordar o que necesitan solución y ver si tienen alguna solución posible desde la agricultura digital. Yo creo que por ahí es donde está la clave de la cosa, de que no se trata de simplemente digitalizar para mejorar, o buscar a ver qué hay en la digitalización para incorporarlo, sino buscar cuál es el problema real de campo de comercio que queremos solucionar y ver hasta qué punto existe la posibilidad de que la agricultura digital nos abra alguna opción aprovechable para eso. Muchas gracias, Viviana. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo concientizar a los productores en el uso de herramientas tecnológicas? A ver, concientizar me suena como si los estuviera tratando de convertir de religión. A mí me parece que es más
un proceso como de ir construyendo en forma conjunta, presentando y mostrando las alternativas, no a modo de una capacitación así solamente de transferir información y conocimiento, sino de ir fortaleciendo las capacidades de ese productor para poder aprovechar. Y esas capacidades pasan por cualquier rango posible, no son solamente capacidades técnicas para manejar la tecnología digital, sino que pasa por la capacidad para interactuar, la capacidad para comprender su entorno, para saber exactamente a dónde, qué es lo que vale la pena trabajar y qué es lo que hay que mejorar en su condición productiva particular. O sea, es todo parte de un proceso de ese empoderamiento y de tener la capacidad para poder encontrar en la agricultura digital, lo ir aprendiendo poco a poco, desde el momento en que ve las posibilidades o esas opciones disponibles y puede empezar a construir sobre ellas. Muchas gracias, Viviana. Tenemos otra pregunta de Miguel Quintas. Él nos dice, ¿cómo el Estado debe intervenir para facilitar la digitalización en la agricultura familiar? Perdón, una pregunta que había sobre el catálogo. La colega Gabriela Quiroga ya le puso el link en el chat. Como no siempre se puede guardar el chat de las reuniones, les llamo la atención para que puedan acceder desde ahí. A ver. Permitime que se me fue la pregunta por estar viendo esa otra. Bueno, ¿cómo debe intervenir el Estado? Sí. De nuevo, creo, por eso es que lo estamos abordando nosotros desde organizar o promover con muchos socios un foro, una posibilidad de construir colectivamente. Creo que el Estado podría hacer muchas cosas, pero primero el Estado son personas, tiene que, los tomadores de decisión dentro del sector público que manejan el Estado, etcétera, deberían ser los que de alguna manera están convencidos de que existen problemas que pueden ser solventados a través de una mejor conectividad y a través del aprovechamiento de herramientas digitales. Entonces, eso no es como una receta que el Estado tiene que hacer tal cosa, sino que hay que ir construyendo esa conciencia sobre la necesidad y para qué. No es simplemente digitalizar para que todo el mundo tenga acceso a Facebook. Es digitalizar porque tiene el potencial de mejorar incluso los niveles de vida y la sostenibilidad de nuestros productores en todo el continente. Entonces, el cómo no es una receta nuevamente, lo siento, yo nunca traigo receta. A mí transferir tecnología no me funciona. Creo que todo es la posibilidad de abrir el abanico de opciones para enriquecer el conocimiento, para que las personas que toman las decisiones puedan tomarlas de mejor forma. Creo que por ahí es donde anda la clave. Muchísimas gracias, te agradezco por aclarar todas esas consultas de nuestro público asistente y también agradecerle a todos ellos por participar y querer interactuar con nuestra expositora. Así que muchas gracias por esa presentación también y agradecemos la participación de todos en este que es nuestro segundo ciclo de webinar denominado Modelos de Agricultura de Precisión. Y darle un agradecimiento especial a Ica y en especial a ti, Viviana, por participar en nuestra actividad en conjunto. No, muchísimas gracias a usted, realmente ha sido un placer. Qué suerte que se dio el espacio para el diálogo al final, que era lo que yo quería, que de alguna forma todo el mundo se animara. Y la próxima, no sé, si me dicen, yo puedo traer unas cuantas recetas. Siempre la gente busca como la solución específica, la pomada canaria que arregle todo. Sigamos construyendo. El llamado es a que todos sigamos construyendo de una forma colectiva. Tienen en el ICA un socio para poder apoyar en alguna de estas construcciones colectivas. Y bueno, felicitaciones por el webinar y por
por todas las posibilidades que dan para que la gente se contacte con AgroSeller. Bueno. Muchas gracias, Viviana. Entonces, seguro van a haber muchas actividades en conjunto con ICA, donde también tú estarás presente. Entonces podremos generar más instancias de diálogo y tal vez a nivel presencial en el futuro, esperemos. Gracias de nuevo en nombre de todo el equipo que está detrás de todas estas cosas. Solo soy la vocera. Entonces, para ir cerrando, dejarlos a todos cordialmente invitados a participar en las distintas actividades que tenemos como AgroSeller, y bueno, también en las actividades de ICA, que se podrán enterar de sus redes. Y desde AgroSeller en específico, en nuestras redes sociales, que tenemos Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, como @AgroSeller, y desde nuestra página web, www.agroseller.cl, donde podrán ver la serie de actividades que tenemos programadas para este año. En especial, comentarles que este ciclo, para los que no estaban enterados, es parte de un ciclo de seminarios AgroIntec 2020, que está con una serie de exposiciones para este año con distintos expositores en distintas áreas de agroindustria. Así que agradecerles todos por su asistencia y que tengan una muy buena tarde.